Bueno, buenas tardes para todos. Como lo dice Mafe, pues mi nombre es Laura Cano, estoy en el tercer año de Medicina Interna y Geriatría. Para mí es un gusto que me hayan invitado a compartir pues algo de conocimiento con ustedes, aquí aprendamos entre todos con este tema que realmente es tan apasionante y que uno encuentra como una gran necesidad, sobre todo en el pregrado, cuando hay este entusiasmo por investigar y que a veces no se encuentra apadrinado de una manera lo suficientemente importante en el pregrado. Les voy a empezar a compartir la presentación. La idea es que veamos algunos conceptos de bioestadística, que más que conceptos de bioestadística, yo la verdad quiero aterrizar algunos parámetros en cuanto a la metodología de la investigación para que sean aplicables en las ideas que el semillero de neurociencias tiene para investigar. Eh, Aquí pues entonces, mucho de lo que les voy a compartir se basó en algunos de los trabajos que me permitieron revisar, que ustedes habían planteado, entonces quería como asentar algunos aspectos en relación a esos trabajos que me parece importante y hacerles una aproximación a algunas herramientas de bioestadística que son útiles al momento de investigar. Entonces, primero que todo, empecemos con el teorema de Bayes. ¿Alguien se acuerda del teorema de Bayes? Esta es la fórmula del teorema de Bayes. Por allí a Juan Osorio. Juan, tal vez usted la patria, ¿se acuerda del teorema de Bayes? No, Laura, me escuchaste. Hola Juan, bienvenido. Bueno, sí, normalmente esa es la cara que ponemos, el teorema de qué, la fórmula de qué, porque normalmente los médicos no somos, bueno, esta charla está dirigida principalmente a estudiantes de medicina de pregrado, pero si hay algunas personas de otras áreas, me disculpan, obviamente son bienvenidos y cualquier duda también miramos a ver si podemos colaborar. Entonces, normalmente los médicos no somos personas que sean tan cercanos al tema de las matemáticas, usualmente la neurona matemática se quedó un poquito dormida durante la carrera y digamos que esta no fue su afinidad principal. Entonces, lo que yo quiero en este momento es darles conceptos teóricos que sean aplicables e interpretables para que ustedes los tengan en la mente más que fórmulas matemáticas, porque en realidad es un hueso y en realidad lo que nos interesa a nosotros es saber cómo ir aplicando esas diferentes cosas. Entonces, yo les había compartido algunos documentos, en especial este que es el que quería que analizáramos para que tuviéramos una aproximación de lo importante que es saber un poco de bioestadística, no solo al momento de leer un artículo científico, sino también al momento de plantear el proyecto de investigación, porque como lo vamos a ver, todo está enlazado desde el título hasta los objetivos, hasta lo que estoy buscando y cómo estoy enfocando el marco teórico. Y de pronto es un hilo conductor que nos hace falta en ocasiones. Este fue el artículo que les compartí, me llamó mucho la atención, pues principalmente porque es en español, es una población colombiana y pues la muestra es colombiana y el análisis estadístico es bastante interesante. Eso se llamaba la concordancia de la filtración glomerular estimada según las fórmulas utilizadas en Colombia en pacientes con enfermedad renal crónica no en diálisis. Y me perdona pues ahí la diapositiva de resumen tan extensa, más o menos lo que intentaba este estudio era averiguar si había correlación entre la fórmula recomendada por las guías CADIGO, que es CKD-EPI, para detectar aquellos pacientes que se encuentran en enfermedad renal estadio 3A o 3B, hasta aquellos que se encuentran en estadio 5, quienes son tributarios de diálisis. Esto secundario a que la fórmula que utilizábamos empíricamente a lo largo de los años siempre fue Cockcroft-Gault, y con esta, evidentemente porque una interferencia del peso de la superficie corporal en estos pacientes, tendríamos a sobreestimar la tasa de filtración glomerular, a subestimar, digamos lo mejor, la tasa de filtración glomerular y por tanto enviar a diálisis a pacientes que tal vez no lo necesitaban. Entonces, ellos querían comparar qué tanta correlación había entre Cockcroft-Gault con CKD-EPI y en la MBRD con CKD-EPI. Y plantearon este análisis estadístico que es bien interesante. De pronto alguien tuvo la oportunidad de leer esta partecita y nos quiere contar cómo se sintió al momento de analizar estos párrafos que son un poquito complejos. No, Laura, no alcancé a leerlo, perdón. Bueno, entonces, si quieren lo leemos. Nos va a tomar un poquito de tiempo, pues aquí en realidad les voy resumiendo. Ellos hicieron una fase descriptiva inicialmente y después trataron de buscar la concordancia planteando un coeficiente de correlación de concordancia que después buscaron validar
o examinar su exactitud y precisión por medio de una fórmula estadística que se llama el análisis de Bland-Tallman. Entonces, ¿qué sucedió aquí? Aquí pues no solamente hicieron ese análisis del posible sesgo que tuvieran en la precisión y la exactitud con estas fórmulas comparativas, sino que también buscaron aquellas que tenían mejor sensibilidad al momento de hacer la comparación entre una y otra fórmula. Ustedes dirán, ¿pero qué es esto tan ladrilludo, tan complejo? Eso en realidad es para decirles, para que ustedes hagan un poquito de conciencia. A veces en los artículos científicos no comprendemos muy bien el análisis estadístico y lo pasamos por alto y no detectamos la importancia que tiene al momento de hacer la interpretación y por tanto no lo trasladamos al momento de hacer el planteamiento de los proyectos de investigación que hemos visto. Eso es lo que yo quiero hacer sobre todo en esta presentación, es sensibilizarlos un poco frente a que el hecho de que no sea de nuestra cotidianidad analizar estas herramientas bioestadísticas, sí es importante que las otras herramientas que sí utilizamos al momento de plantear un proyecto de investigación, tales como el marco teórico, la formulación de la hipótesis, incluso el mismo título del proyecto, son importantes para que sean correlacionados con este análisis. Vamos a ver por qué. ¿Todo esto para qué? Muy seguramente ustedes han escuchado a lo largo de la carrera hablar en repetidas ocasiones de la medicina basada en la evidencia. La traducción correcta sería la de medicina basada en la prueba, pero posiblemente no han tenido la oportunidad de profundizar un poco en la historia de esto y desde cuándo estamos con esta medicina basada en la evidencia. Aquí voy a tratar de contarles un poquito, desde antes de 1992, cuando formalmente lo vamos instituyendo a través de estos dos personajes que son el doctor Gordon Guyatt y el doctor David Sackett. Digamos que la medicina era un poco empírica. Muy seguramente si ustedes se van para el pueblo, en el momento que tengan la oportunidad de hacer su rural, van a ver que muchos de los pacientes van a tener mayor afinidad por los médicos que son un poco mayores, incluso van a tener un poquito de desconfianza por los médicos jóvenes, van a decir, no, es que la experiencia, es que todo esto, bueno, la idea de la medicina basada en la evidencia es que nos equipara a todos los médicos al momento de manejar la misma información y al momento de tener herramientas equiparables cuando es necesario tomar decisiones tanto en la terapéutica como el diagnóstico. Sin embargo, es una propuesta que no viene solamente desde el siglo pasado, ya desde el siglo XVIII, 1953, se había detectado el primer intento de hacer medicina basada en la prueba. Muy seguramente ustedes también habrán escuchado la historia de James Lind, el médico de los viajes en Europa en barco, donde los marineros empezaban a presentar escorbuto, dados los largos periodos que pasaban en el mar sin el acceso a fuentes de vitamina C. Una vez él empezó a encontrar cierta relación con el consumo de cítricos, dividió en dos los grupos de los marineros, a un grupo le dio cítricos, al otro no, y evidenció cómo el escorbuto efectivamente mejoraba. Desde entonces se trataron de hacer algunos estudios con una intención similar, pero no había ese impacto biomédico deseado y la medicina se practicaba a partir de la deducción desde la fisiología y a partir de la experiencia y casi que de la preferencia particular de cada uno de los médicos. Por eso desde 1992 esta idea que en cierto sentido fue revolucionaria y es tratar de incorporar o de brindar un fundamento matemático a la práctica de la medicina a la cabecera del paciente, pues se volvió casi que uno de nuestros paradigmas con los cuales contamos hoy en día. Como ustedes lo supondrán, hay muchas ventajas, hay muchas desventajas. Desventajas, o sea, ventajas, las que les contaba ahorita, nos iguala a todos los médicos en la práctica clínica, nos da herramientas equiparables para tomar decisiones clínicas y decisiones diagnósticas, y hace que nosotros tengamos más confianza en ese conocimiento. Desventajas, tal vez empezamos a dejar de lado un poco la necesidad de conocer a profundidad la fisiología y la fisiopatología de las enfermedades para poder hacer deducciones a partir de ello. Nos restringe un poco
al momento de tomar decisiones, pues todo eso se va atando de manera paulatina a lo que ahora conocemos como las guías de práctica clínica, y sobre las cuales algunos sistemas de salud se fundamentan y restringen un poco esa autonomía del médico. Y sin lugar a dudas, uno de los grandes problemas que nos atañen a partir de la medicina basada en la evidencia es la posible interferencia de la industria y la manipulación de los estudios para tratar de manejarlos un poco al favor de la industria. Entonces, es casi que tener una balanza en las manos, donde el médico debe saber ser proporcional a su conocimiento empírico, a su experiencia y a la interpretación de la medicina basada en la evidencia. Y eso además lo convierte en una necesidad. Saber interpretar adecuadamente estos fundamentos estadísticos que utilizamos para tomar decisiones se vuelve crucial para que nuestra práctica sea en verdad autónoma y no influenciada por otros agentes, como les menciono. Definición de la medicina basada en la evidencia: el cuidado de los pacientes utilizando la mejor evidencia e investigación disponible para guiar la toma de decisiones. Se compone de estas tres variables que son bastante importantes, no solamente los resultados que tengamos de las investigaciones, es necesario que, como les comentaba, hagamos un balance entre la experticia clínica y entre las preferencias del paciente para poder tomar esas decisiones de manera apropiada. Y eso ha llevado entonces a que tengamos una producción científica cada vez más cuantiosa, especialmente desde 1980, como lo mencionábamos en un principio cuando empezó todo el auge de la medicina basada en la evidencia. Inicialmente, pues entonces habíamos incorporado algunos estudios que no incluían los ensayos clínicos aleatorizados. Posteriormente, con la incorporación de la aleatorización y de la importancia de manejar los sesgos, la cantidad de publicaciones que tenían estas cualidades pues fueron incrementándose tal como ustedes lo ven en la curva, y las principales preguntas que busca resolver este tipo de investigación son las que nos hacemos en la cotidianidad de la práctica clínica. ¿Este hallazgo es anormal? ¿Cuál es el diagnóstico del paciente? ¿Qué tan frecuente ocurren las condiciones que estamos observando? ¿Cuáles son los factores de riesgo de las enfermedades? ¿Cuál es la patogénesis? ¿Cuál es la historia natural? ¿Cuán efectivo o cuán dañino suele ser un tratamiento? ¿Y qué efectividad o qué daño suele tener la prevención la utilización de algunas intervenciones preventivas? Eso se resume entonces, o se recoge dentro de lo que se ha conocido como las preguntas PICO, que son las preguntas clínicas, y que se incorporan en las guías de práctica clínica con el propósito de brindar al médico la mejor evidencia para que la responda en su cotidianidad. Sin embargo, como les comento, y este también es un documento que les compartí, no todo es color de rosa en la medicina basada en la evidencia, y algunos empiezan a verse restringidos en su práctica hasta el punto de hablar de que son circunstancias que han llevado casi que a la infelicidad de los médicos. Este artículo se los envié, les recomiendo, pues es una reflexión interesante, sobre todo en lo que tiene que ver con la autonomía y la capacidad de decisión y el empoderamiento del médico general. Así pues, tenemos niveles de evidencia que debemos analizar en un correspondiente orden. Si lo estamos haciendo como investigadores, el orden apropiado sería ascendente, para hacer un recorrido de formación, empezar desde lo exploratorio, ir subiendo hacia lo descriptivo e ir buscando cada vez más ascender desde lo relacional y lo explicativo, que se resume en un solo componente que se llama lo analítico y que ya lo vamos a ir analizando paso a paso. Sin embargo, cuando somos lectores y estamos buscando la mejor evidencia disponible, lo ideal es que lo abordemos en un sentido descendente de la pirámide, buscando en un principio las guías de práctica clínica, después van a venir los metaanálisis, las revisiones sistemáticas, posteriormente los ensayos clínicos y posteriormente los estudios descriptivos en busca de documentar lo mejor posible el tema que queramos revisar. Pero como esta es un enfoque que va dirigido a investigar, les voy a traer como recorderis estos conceptos de epidemiología que van a ser bastante útiles y que van a ser la brújula por la cual nos vamos a guiar para explorar mejor las necesidades que tenemos en la investigación. Entonces, recuerden, los tipos de investigación se dividen según la intervención del investigador en observacional, experimental, según la planificación
de la toma de los datos en retrospectivo y prospectivo, según el número de ocasiones en que se mide la variable, el estudio puede ser transversal o longitudinal, y según el número de variables de interés, puede ser descriptivo o analítico. Aquí quiero llamarles la atención en algunas cosas que pude evidenciar y tal vez algunos conceptos que no están del todo claros, que pudimos pues, evidenciar en los trabajos de investigación que ustedes han planteado. Aquí sobre todo les llamo la atención en la planificación de la toma de datos. Cuando hablamos de un estudio retrospectivo ya sabemos que hablamos de una cohorte histórica, cuando hablamos de un estudio prospectivo hablamos de una cohorte prospectiva como su nombre lo dice. Los únicos estudios que nos permiten inferir incidencia y riesgo de una manera confiable van a ser los prospectivos. Los retrospectivos en realidad van a ser una aproximación hacia la prevalencia que nos va a dar un abordaje aproximado del riesgo, pero no va a ser directamente el riesgo. Y eso es importante tenerlo en cuenta cuando están planteando los estudios de investigación. A veces hacer estudios retrospectivos es un poco más fácil, los prospectivos definitivamente son más costosos, pero son los que, si queremos hacer un análisis destinado a determinar la incidencia más allá de la prevalencia y los factores de riesgo, sería el tipo de estudio ideal. Otra cosa sobre la que les quiero llamar la atención y que pude evidenciar en estos trabajos es cierta confusión. Bueno, aquí vemos, según el número de las ocasiones con las que se mide la variable, los estudios pueden ser transversales, si solo se mide una vez. Es diferente decir un estudio transversal a un estudio de corte transversal. Cuando yo hablo de un estudio de corte transversal, estoy hablando de la traducción de un diseño de estudio que se llama el cross-sectional, o un estudio analítico de prevalencia. Entonces tengan cuidado al momento de catalogar las investigaciones que están proponiendo, porque esa confusión la vimos, la vi pues, en los proyectos como bastante arraigada, entonces para que lo veamos bien. Aquí no les voy a profundizar acerca de los diseños de los estudios de investigación, esos son conceptos de epidemiología, pero al final les voy a recomendar algunos documentos sobre los cuales podemos aclarar un poco mejor esa situación. Ya sabemos entonces la pirámide de los niveles de investigación, esa va a ser la ruta que nos va a conducir a lo largo de esta charla. Tenemos lo exploratorio, lo descriptivo, lo relacional, lo explicativo, lo predictivo y lo aplicativo. Ya vamos a volver sobre eso. Y en ese sentido les quiero mencionar, aquí creo que me pasé sí, aquí está. Esta diapositiva para que la tengamos en mente. La base de toda la investigación que nosotros tenemos son los estudios exploratorios, que son principalmente cualitativos y que nos dan herramientas para hacernos preguntas sobre las cuales construir suposiciones o hipótesis de análisis que se van a resolver predominantemente con estudios de diseño cuantitativo, siendo claramente el estudio descriptivo un estudio también muy básico sobre el cual solamente se nos van a brindar datos estadísticos sin necesidad de que hayan análisis estadísticos. Por eso los estudios analíticos tienen un alcance que va por encima de lo relacional explicativo y predictivo. Y en ese sentido, les tenía esta ruta de la investigación cuantitativa que me parece bastante importante. Desafortunadamente en el pregrado que nosotros tenemos en la Universidad de Caldas no contamos con una cátedra de metodología de la investigación, y pues en realidad a muchas personas no les gusta la cátedra de metodología de la investigación, ¿cierto? No lo encuentran apasionante hasta el momento de que lo necesitan y quieren hacer una investigación, pero lo que yo les quiero hacer a través de esta línea del tiempo es sensibilizarlos en varias cosas. El planteamiento del problema de la investigación es fundamental. Recuerden que, y esto lo dice mucho la doctora Carmen Curcio, nosotros al momento de plantear una investigación no estamos buscando huecos en la ignorancia propia y no estamos buscando llenar la hoja de vida, nosotros estamos buscando vacíos en el conocimiento que se puedan nutrir a partir de la investigación que vamos a hacer. Por eso la importancia de plantear adecuadas investigaciones bien fundamentadas en marcos teóricos nutridos, es decir, yo tengo que explorar toda la literatura para conocer a ciencia cierta
qué se sabe y qué no se sabe del tema que me interesa de investigación. Y eso debe incluir la literatura más reciente de la cual dispongamos. Y más reciente me refiero no más de 5 a 10 años, ténganlo en mente. Además de eso, les quiero decir y los quiero sensibilizar en que el marco teórico no es un escrito de 100.000 palabras que va abordando diferentes temáticas como para llenar el protocolo de investigación. El marco teórico es la herramienta fundamental porque muchas veces cuando vamos a hacer el muestreo vamos a necesitar la prevalencia, conocer adecuadamente la prevalencia de la enfermedad que me interesa estudiar, y eso solamente lo voy a extraer del marco teórico. Asimismo, esa prevalencia me va a permitir calcular el poder estadístico que voy a necesitar para que mi hipótesis sea comprobada. Entonces, vean lo fundamental que es el marco teórico y la necesidad de hacerlo a conciencia. Más adelante vamos a volver sobre eso para que tengan un poco más de claridad en la utilidad de un marco teórico que sea buscado de una manera tan concienzuda. Ahora, el alcance de la investigación es principalmente en lo que nos vamos a basar, y es ese estudio, esa capacidad de hacer estudios descriptivos, cualitativos o analíticos, y dependiendo de la cantidad de variables, si nos da para hacer relaciones, causalidad o predicciones, y en eso nos vamos a sentar. En el resto de los puntos de la ruta de la investigación les voy a ir hablando paulatinamente. Entonces volvamos otra vez a esta gráfica que va a ser nuestra guía durante la charla. Miren ustedes sobre todo lo que les quiero mostrar, eso es un poco la conceptualización que yo hago para que quede un poco más claro. Ya tenemos entonces que para poder hacer estudios relacionales y estudios analíticos, voy a necesitar predominantemente y sobre todo en las ciencias de la salud, diseños cuantitativos, especialmente lo que tiene que ver desde lo relacional, lo explicativo, lo predictivo y lo aplicativo. Ya con esos diseños, eso ya sería este círculo que estamos viendo acá, con esos diseños de investigación cuantitativa yo tengo que tener en la mente que a partir del diseño yo puedo resolver varias preguntas de investigación, y esas preguntas de investigación en la medida en que las voy formulando me van a ir exigiendo la escogencia de métodos estadísticos puntuales para resolverlas. Por eso vean ustedes que en el artículo que les mandé, el análisis estadístico no solamente hacía un barrido inicial desde los datos descriptivos, sino que después buscaba correlación y después buscaba controlar la exactitud y la precisión de los datos que se habían obtenido. Veamos un poco más esto. Como les vengo diciendo, en un protocolo de investigación todo tiene que ir enlazado. Casi que vamos a redundar la misma idea desde diferentes perspectivas cada vez que desde el punto en que formulamos el título hasta el enfoque que le damos al marco teórico y la formulación de los objetivos. Esto es importante porque la formulación de los objetivos es la que nos va a permitir escoger la prueba estadística que vamos a necesitar. Miren ustedes, en los estudios a nivel descriptivo voy a utilizar estos 4 verbos de manera predominante. El primero es determinar, el segundo es estimar, describir y comparar. Comparar va a ser casi un comodín que nos va a servir para formular objetivos desde todos los niveles de investigación. Aquí simplemente voy a determinar prevalencias, presencias, frecuencias. No voy a determinar incidencias con un estudio descriptivo, eso debe ser claro. No voy a determinar factores de riesgo con un estudio descriptivo. Miren ustedes acá un poco más claro las herramientas que voy a tener para hacer estudios descriptivos. Tengo desde medidas de tendencia central, medidas de dispersión, medidas de posición y medidas de forma. Creo que para todos es bastante común las medidas de tendencia central, la media, la mediana, la MOA. Algunos han tenido algunas aproximaciones hacia las medidas de dispersión como la desviación estándar, la varianza, el error típico de la media. Hacia las medidas de posición también es frecuente que estemos familiarizados, sobre todo con las gráficas de cajas y bigotes, con los percentiles, los cuartiles que solemos utilizar, por ejemplo, en pruebas diagnósticas
o en análisis de marcos de referencia poblacionales. Y las medidas de forma son un poco más ajenas a nosotros, pero es importante tenerlas en mente. No les voy a profundizar mucho en eso, pero si les interesa en la bibliografía que les voy a sugerir, va incluida esta parte. Miren ustedes los verbos que vamos a utilizar para formular los objetivos cuando estamos tratando de hacer un estudio a nivel relacional. Les insisto, desde el nivel relacional hacia arriba es cuando vamos a hacer los análisis, los estudios analíticos. Hacia abajo no vamos a tener esa misma capacidad. Por eso entonces aquí comienzan a evidenciarse verbos en los que de por sí ya me empiezan a sugerir que voy a necesitar variables. ¿Cuántas variables? Eso me va a definir la complejidad del estudio. 2 variables, bivariado, o más de 2 variables, multivariado. Los verbos a este nivel que vamos a utilizar van a ser comparar, ya les dije, es casi que un comodín a lo largo de toda la pirámide. Asociar, aquí es importante la palabra asociar. Correlacionar y relacionar se suelen confundir mucho, pero la clave para diferenciarlas y emplearlas apropiadamente en la formulación de los objetivos de mi proyecto de investigación es que relacionar me sirve para hablar tanto de variables categóricas como de variables numéricas. Asociar, usualmente lo utilizo solo entre variables categóricas o entre una variable categórica y una variable numérica, y correlacionar es un término exclusivo para las variables numéricas. ¿Sí? Es la forma correcta de utilizarlos. Entonces miren que a pesar de que son términos que en la cabeza se parecen mucho, al momento de verlos desde la estadística, tienen diferentes significados. Y finalmente concordar, que es otro de los verbos importantes y que fue el verbo que utilizaron en el artículo que les compartí. Aquí lo ven ustedes un poco más detallado, lo que les acabo de explicar de cada uno de los niveles. Y aquí ya las cosas se van poniendo interesantes. Les hablé de variables, y les hablé de variables categóricas, les hablé de variables numéricas, y son conceptos que parecen muy obvios, pero ¿cuántos de ustedes tienen claridad sobre cómo escoger adecuadamente las variables de mi proyecto de investigación, cómo definirlas, y cuál de esas categorías de variables me ofrece mayor capacidad de hacer un ejercicio investigativo mucho más productivo? Entonces la idea obviamente es que los niveles más básicos son los exploratorios básicos, pero eso no quiere decir fáciles. La investigación cualitativa desde el punto de vista exploratorio es un poco más difícil, digamos que el cerebro de nosotros no está muy apropiado de esa parte de lo cualitativo, está un poco más adaptado a lo que es cuantitativo. Lo descriptivo simplemente me ofrece un panorama numérico de las condiciones que quiero analizar y me ofrece herramientas para formular hipótesis, pero desde lo relacional ya las cosas se van poniendo un poco más complejas. Entonces ya aquí comenzamos a hablar de variables, una, 2 o más variables, y de la dependencia que existe entre esos eventos, es decir, de la capacidad de asociar esos eventos o de relacionar esos eventos. Y desde ahí es donde voy empezando a definir el nivel de investigación. Si tengo una asociación, o si estoy buscando una asociación en la cual no soy capaz de probar causalidad, simplemente me voy a quedar en un nivel relacionado. Pero si tengo asociaciones en las cuales soy capaz de probar que existe causalidad, ya voy a subir de nivel y voy a estar en un nivel explicativo. Miren ustedes entonces que aquí a nivel relacional vamos a usar principalmente medidas de asociación, que ya se las voy a mostrar, y medidas de correlación al igual que de factores de riesgo, y la estadística predominantemente va a ser bivariada. Puede que haya multivariada, pero lo más frecuente es que lo encontremos en los niveles superiores. Entonces vean, para que no dejemos ir de las manos este tema de las variables, que me parece que es el mensaje fundamental que ustedes deben llevar para saber plantear los proyectos de investigación apropiadamente, sin que tengan problemas en el análisis estadístico posterior. Vamos a hacer un brochazo aquí, más adelante lo explicamos un poco más profundo. Están las variables independientes, que son las cuales yo tomo como mi pilar de estudio y a las cuales les voy a dar valores diferentes para tratar de buscar qué sucede con variables
dependientes o con las otras variables que quiero probar. A eso se refiere el hecho de que sean independientes, ¿cierto? Es la que me está sirviendo de objeto de estudio para tratar de documentar cambios en las anteriores. Y las interdependientes, pues se va complicando un poquito la cosa, pero ya más adelante les voy a mostrar una gráfica que nos va a permitir analizarlo mejor. Entonces, miren la cantidad de variables y de categorías que podríamos tener según la escogencia. Entonces, las tenemos de naturaleza cualitativa, de naturaleza cuantitativa. Si yo sigo un orden o no, voy a hablar de variables nominales. Si sigo el orden, voy a hablar de variables ordinales, y esas van a ser simplemente cualitativas. Y en las cuantitativas, dependiendo de si el cero es real o no, voy a hablar de variables de intervalo, donde el cero es un número más, no es la ausencia real. Y en las variables de razón, pues la clave es el cero. El cero es la ausencia real. Ya, cada una de estas dos se puede dividir en variables continuas o en variables discretas. Continuas en la medida en que son mediciones en las cuales yo puedo utilizar decimales, y discretas en las medidas en que el objeto que estoy estudiando pues no es apto para utilizar decimales. Ejemplo, 2.3 personas. No, esa sería más una variable discreta, ¿listo? Pero ya vamos a volver sobre eso porque me parece que las herramientas estadísticas se pueden hacer en un programa que ustedes descargan, le pueden pagar a un epidemiólogo, le pueden pagar a un residente interno en vacaciones que me quiere pasear, pero el hecho de que ustedes sepan plantearlo muy bien desde la formulación misma de las variables va a permitir que su proyecto sea exitoso y que no toque que no toque replantearlo una vez se esté haciendo el análisis estadístico. Habíamos llegado anteriormente hasta el nivel relacional, ahora llegamos al nivel explicativo. Los verbos que vamos a necesitar a nivel explicativo son evidenciar. Miren que en este caso ya empezamos a complejizar un poco más la muestra que vamos a necesitar. Van a ser estudios observacionales estratificados predominantemente, aquellos que logran evidenciar cosas, y la idea es evidenciar relación entre variables. También son estudios demostrativos, o sea que son propios de estudios experimentales, y el verbo probar es casi que el comodín que vamos a utilizar a nivel explicativo. Y comparar, como les digo, van a aparecer a todos los niveles. Aquí entonces, de una manera mucho más explicada, el nivel explicativo, perdón la redundancia, busca documentar el comportamiento de una variable en función de otra u otras. Eso ya quiere decir que el análisis es multivariado, aquí ya se metieron más de dos, y requiere cumplir criterios de causalidad. ¿Y cuáles son esos criterios de causalidad? Aquí los tenemos de una manera más explicada. Las asociaciones independientes son aquellas que ocurren haya o no haya causalidad. O sea, es una que yo puedo tener algo que es causa de otra cosa y no poder probarlo, y al no poder probarlo, eso va a ser una asociación independiente. Pero si yo puedo probar causalidad, ya van a existir asociaciones estadísticas en ese sentido. Las variables independientes, perdón, ahí son las que no se asocian de ninguna manera. Entonces, en la medida en que yo tengo criterios de causalidad, vamos a tener asociaciones estadísticas causales. En la medida en que no existan, voy a tener simplemente asociaciones. ¿Qué se requiere para que haya causalidad? Cumplir con los tradicionales criterios de Koch. Estos han evolucionado mucho a lo largo del tiempo. Yo creo que ustedes lo recuerdan. Es la necesidad de tener una secuencia en el tiempo entre la presencia de la causa y la consecuencia. La necesidad de tener una firmeza de la asociación, y Koch lo expresaba en la capacidad de aislar el germen y de que el germen produzca enfermedad al momento de ser inoculado en un individuo sano, y asimismo que todos los individuos enfermos fueran susceptibles de aislar el germen. Claramente eso ha ido cambiando un poco en la medida en que se ha conocido un poco más de microbiología, pero nos sirve para tener esta base conceptual para saber cómo demostrar causalidad. Y claramente
debe existir una plausibilidad biológica en esta hipótesis que nosotros estamos formulando respecto a la causalidad. Aquí simplemente en el cuadro les traigo un recorderis de lo que son los postulados iniciales de Koch y cómo en la medida en que hemos ido evolucionando ya tenemos incluso postulados moleculares de Koch que nos hablan de las interferencias genéticas que pueden existir. Les había hablado de variables interdependientes y de sucesiones estadísticas no causales. Aquí es importante que recuerden el término suficiente y necesario. Les voy a poner un ejemplo. Antes se pensaba que el cáncer de páncreas tenía cierta relación con los individuos que tomaban café. Y entonces se había documentado en diferentes estudios que siempre que había un cáncer, siempre no, que en muchos de los casos en que había cáncer de páncreas, había el antecedente de consumo de café. Y se empezó a pensar que el café pues era causante de este tipo de cáncer. Sin embargo, no había una plausibilidad biológica que nos permitiera explicar dicha asociación y fue necesario explorar un poco más qué otras condiciones adicionales habían. Y entonces allí apareció el hecho coincidencial de que las personas que tomaban mucho café también fumaban mucho o eran personas que fumaban al tiempo que tomaban café. Ya sabemos que el potencial cancerígeno del tabaquismo está ampliamente documentado y eso le ofrece al tabaquismo una plausibilidad biológica y por tanto allí nos empezamos a preguntar, ¿era entonces el consumo de café una variable intermedia? Es decir, una variable de confusión, una variable que no nos permitía documentar con certeza la variable causal que estaba de fondo. Ese es un ejemplo en realidad muy escueto y son cosas que vamos a encontrar frecuentemente en los estudios de investigación que vemos. La capacidad de que yo haga o utilice herramientas estadísticas para controlar esas variables intermedias o variables de confusión que me permitan analizar las relaciones verdaderas que existen entre la causa y el efecto, va a repercutir directamente en la calidad del estudio. Y aquí les traigo a colación uno de los estudios que ustedes han planteado, que es el del hipotiroidismo, las manifestaciones neurológicas del hipotiroidismo en asociación con los cambios neurológicos del envejecimiento. Tienen un planteamiento interesante, sin embargo, no están controlando las variables de confusión, porque muchos de esos ancianos, pues por sí el envejecimiento ya tiene cambios neurológicos importantes, pero no están controlando en los criterios de exclusión otras patologías neurológicas o metabólicas que podrían estar generando esos cambios neurológicos. Entonces hace falta hacer un poco más de enfoque en ese sentido. Además de eso, como lo vamos a documentar un poco más adelante al momento de terminar la muestra, ustedes lo formulan con 30 pacientes y yo pensaría que al ser unos cambios o unas diferencias tan chiquitas, 30 pacientes les ofrece un poder estadístico demasiado bajo. Si quieren documentar adecuadamente esas diferencias, va a ser necesario que aumenten el poder estadístico incrementando la muestra. Eso suena un poquito enredadito, pero ya lo vamos a ver en algunas diapositivas que nos van a ayudar. A nivel predictivo ya lo sabemos, la idea es predecir, pronosticar, prever, comparar estar en todas. A este nivel lo que hacemos es la estimación probabilística de un evento, de un suceso, es decir, por ejemplo, la probabilidad de enfermar, la probabilidad de morir, y los estadísticos que suelen utilizarse son el CAPA, las curvas ROC, el análisis de la varianza. Aquí ya que mencionamos las curvas ROC, también tienen una propuesta de investigación, ustedes aquí, el equipo de neuro, que va hacia este nivel, y es la que formula o la que quiere analizar el rendimiento diagnóstico de las diferentes herramientas de detección del deterioro cognitivo. Aquí me parece que la formulación es interesante, sin embargo, en el planteamiento que leí no están controlando la variable de confusión que representa el nivel educativo del paciente. Entonces,
importante mencionar eso ahí, pero el planteamiento me parece muy interesante desde ese nivel y la herramienta estadística también me parece apropiada. El nivel aplicativo pues es tan, tan, tan alto y tan obvio pues que no voy a profundizar mucho en eso, porque ya hace parte o agrupa los estudios experimentales en la medida en que yo puedo generar intervenciones para cambiar la historia natural de una enfermedad, y casi que en pregrado es un poco difícil hacer estos análisis de intervención, pero puede hacerse después de hacer una lectura bastante amplia de muchas herramientas que hayan disponibles. Entonces, aquí ya les mencioné el alcance de la investigación, les traté de explicar un poco cómo ir avanzando en los diferentes niveles que existen y les voy a hablar de la importancia de la formulación de la hipótesis. Aquí rescatando dos conceptos que van a ser fundamentales y que son los que quiero que ustedes se lleven para la casa. El hecho de que ustedes formulen adecuadamente una hipótesis y escojan y definan apropiadamente las variables de su investigación va a permitir que el análisis estadístico sea confiable, sea fácil y no tenga problemas, sin que necesariamente lo hagan ustedes. Entonces, veamos. La formulación de la hipótesis es un concepto de epidemiología que espero que lo recuerden. Tenemos una hipótesis nula o hipótesis de trabajo que es sobre la cual vamos a plantear nuestros proyectos de investigación. Esta hipótesis nula siempre refleja lo contrario al deseo del investigador. Es decir, si yo quiero buscar diferencias entre una población y otra, la hipótesis nula me va a manifestar igualdad. Si yo quiero manifestar o buscar igualdad, pues voy a buscar quedarme con la nula. Y la hipótesis del investigador o la hipótesis alterna va a ser aquella con la que nos vamos a quedar, perdón, una vez hayamos logrado rechazar la hipótesis nula por medio de las herramientas estadísticas. Entonces, llévense en la mente esto que les menciono al final, que va a ser la clave para que ustedes sepan formular adecuadamente su hipótesis nula. Entonces, siempre lleva incluido el igual. ¿Listo? El igual. Entonces, hay ejemplos aquí. Si estoy buscando asociaciones, la hipótesis alterna diría que los factores se encuentran asociados, mientras que la hipótesis nula o la hipótesis de trabajo diría que esa asociación no existe. Si estoy buscando comparar, la hipótesis alterna diría que las diferencias sí existen, mientras que la hipótesis nula diría que no existen diferencias y que todo es igual. Si estoy buscando correlacionar, la alterna diría que sí hay correlación, la nula no negaría. Y si estoy buscando estimación, la alterna diría que una cosa es mayor o menor que, y la hipótesis nula diría que no, que son iguales. Entonces eso es un poco para que vayamos viendo cómo se debe hilar todo desde el principio, desde el título, desde el marco teórico, desde la justificación, desde la formulación de los objetivos y desde la formulación de las diferentes hipótesis. Vean que prácticamente estoy diciendo lo mismo en cada uno de estos apartados, pero desde diferentes perspectivas. ¿Listo? Ahora, ¿saben ustedes qué significa la P en los estudios estadísticos? Todo el mundo dice, sí, una P de 0.5 es estadísticamente significativa. Pero, ¿saben qué significa la P? Yo creo que es algo que pagamos un poco por alto. Simplemente decimos, bueno, una P, pero no nos hemos dado cuenta que esa P significa la probabilidad de que se presente un valor estadístico alejado al de la hipótesis del observador. Eso quiere decir, y se los voy a presentar en un gráfico más adelante, que una P chiquita, muy chiquitica, quiere decir que es inverosímil que en diferentes muestras yo tenga resultados que varíen tanto que me desvíen la significación del valor que ya obtuve por medio de una prueba estadística. Yo sé que es un poquito complejo, si no queda del todo claro, lo podemos ampliar un poco al final, me preguntan. Y en consecuencia, con la búsqueda de esa significación, que es buscar una P lo suficientemente chiquita para que sea inverosímil
que yo tome 1000 muestras y que en esas muestras me den valores demasiado desviados del valor que ya obtuve. Además de eso, necesitamos un contraste de la hipótesis, es decir, comparar la hipótesis nula versus la hipótesis alterna para escoger apropiadamente o tomar decisiones clínicas apropiadamente. Entonces, aquí les voy a hablar de dos componentes importantes que nos van a hablar de significación estadística. El primero es la P, que como les digo, es la probabilidad chiquita de que yo tome muchas muestras y que las muestras me sean muy diferentes entre ellas. Y está el intervalo de confianza, que el intervalo de confianza es casi que una medida de distribución, pero que en la medida en que ese intervalo de confianza es muy amplio, me va a reducir esa significación estadística, y en la medida en que es chiquito y no atraviesa el 1, eso es importante, dependiendo de lo que estemos buscando, va a ser mucho más confiable los resultados de mi estudio. Aquí entonces las cosas empiezan a poner mucho más interesantes. Esto de la estadística diferencial es lo que quería ampliarles con respecto a la interpretación de la P. Vean ustedes, este círculo azul más claro es mi población de estudio, y este círculo azul más oscurito va a ser mi muestra. La idea entonces es que los individuos o los objetos que yo tengo en esta muestra sean lo suficientemente representativos de esta población que yo sea capaz de hacer inferencias a partir de esta sola muestra. Sin embargo, así como yo puedo tener esta muestra realizada al azar, me puede salir esta otra, con diferentes individuos que pueden o no cumplir con las cualidades representativas de esta población, y así como tengo esta, me puede salir esta otra. ¿Qué les quiero decir? Que de una sola población me pueden salir muchas muestras, y la probabilidad de que tenga una u otra va a determinar la confiabilidad del estudio que estoy necesitando. Entonces, pongamos un ejemplo. Si yo en esta muestra tuve un valor de una media de 3, en esta tuve un valor de una media de lo que sea, de 3.2, y en esta otra tuve 3.3. Muy seguramente, si yo saco la P de este estudio, me va a hacer una P muy chiquita, porque en realidad la diferencia entre 3, 3.2, 3.1 va a ser muy chiquita. Pero si yo tengo en esta muestra un valor de 4, y en esta otra muestra me salió 10, y en esta otra me salió 15, muy seguramente la P que yo busqué en esta población me va a salir no significativa, y a eso es a lo que se refiere. Entonces yo creo y quiero creer que este gráfico nos permite entender un poco mejor esa utilidad de la P. Bueno, veamos esta otra parte, que es los errores que pueden ocurrir al tratar de hacer estadística inferencial. Entonces, como les decía, la hipótesis nula es la hipótesis de trabajo, entonces por eso es que la utilizamos aquí para hablar de verdadera o falsa, verdadera o falsa. Recuerden entonces que si yo en la vida real tengo una hipótesis nula que es verdadera y yo no la rechazo, voy a tener resultados verdaderos, aunque los resultados de mi estudio sean negativos para lo que estoy buscando. Sin embargo, voy a estar aproximada a la realidad. Pero si la hipótesis nula es falsa y yo no la rechazo, es decir, me quedé con ella, estoy incurriendo en el error tipo 2 o en el error beta, que ya lo vamos a ver un poco más explicado. Si por el contrario la hipótesis nula es verdadera y yo rechazo la nula, voy a incurrir en el error tipo 1 o el error alfa, y si la hipótesis nula es falsa y yo rechazo la nula, voy a incurrir, voy a estar en lo cierto. ¿Listo? ¿Eso de dónde sale? Les voy a mostrar. El error alfa es semejante a decir error sistemático. El error beta es semejante a decir error aleatorio. Entonces, ¿qué quiere decir errores? No es que yo la embarré haciendo los cálculos. Los errores son faltas de exactitud que ocurren por dos situaciones. Entonces, la primera situación, les voy a mencionar acá mucho mejor. La primera situación es que yo tenga un defecto en el instrumento que estoy utilizando para medir, o que yo tenga
como observador tendencias o inclinaciones por cierto tipo de resultado. Por eso el error sistemático también se conoce como sesgo, ¿sí? Y el error beta o el error aleatorio ya hace parte de circunstancias que están más relacionadas con el azar, circunstancias que no puedo controlar como accidentes o errores al momento de tomar una muestra que no me permiten hacer inferencias. Y por eso entonces, vean cómo vamos hilando las cosas. Aquí estábamos hablando de las hipótesis, de cómo rechazar o no la hipótesis me lleva o no al error. Aquí ya estamos explicando de dónde provienen las fuentes de esos errores y aquí ya les voy a decir cómo intervienen estos términos que son tan importantes. La exactitud, que tiene dos componentes, la validez y la precisión. Entonces, con la validez, la intención es evitar los errores sistemáticos y con la precisión, la intención es evitar los errores aleatorios. Qué pena ahí si desordené las diapositivas. Quería creo que era la manera que queda un poco más claro. Bueno, entonces, imaginen que ustedes están están viendo a una persona jugar tiro al blanco y lo están viendo de lado, no lo están viendo de frente como tenemos esta imagen acá, sino que lo están viendo de lado. Entonces, incurrir en el error aleatorio, es decir, por, por, por eventos que yo no puedo controlar o simplemente por el azar, se puede representar en el hecho de que la persona que está tirando al blanco tire repetidamente y termine rodeando la diana que estoy buscando y que ustedes como observadores al mirarlo de lado van a ver que sí, efectivamente hay una distribución de los tiros que está un poco difusa pero que finalmente termina rodeando la diana. Eso hace parte entonces del error aleatorio. Sin embargo, el error sistemático, pongamos aquí el ejemplo de que la persona que está tirando al blanco lo está haciendo con un arma que casualmente le desvía el tiro siempre al mismo lugar. Y como ustedes lo ven, ese tiro se va a ver amontonado en un lugar diferente a la diana. Si ustedes ven la diana de lado, van a ver que todos los tiros se agrupan en un mismo lugar y no van a ver la diana. Y puede que concluyan que efectivamente ese es el centro de la diana porque los tiros se agrupan ahí. Pero entonces está el sesgo de que es una herramienta que está deteriorada, de que es un arma que desvía los tiros. Eso hace parte así podemos comprender el error sistemático o el sesgo de una manera gráfica. Entonces, vuelvo y les insisto, lo ideal de acá es que ustedes sepan que formular en sus proyectos una adecuada hipótesis y una adecuada variable y unas adecuadas variables permite seleccionar apropiadamente las pruebas estadísticas. Profundicemos un poco más en eso. Las pruebas estadísticas, aquí les voy a mostrar entonces por qué es de importancia. Las pruebas estadísticas son un montón. Obviamente no vamos a hablar de cada una de ellas porque cada una de ellas es una fórmula bastante compleja que no vale la pena pues que la interioricemos en este momento, pero miren que la capacidad de escoger una u otra fórmula va a estar directamente relacionada en principio con el tipo de variable que yo estoy estudiando en mi análisis. Entonces, si tengo variables categóricas, voy a necesitar determinar si son variables nominales o si son variables ordinales. Si son variables ordinales, voy a tener este grupo de pruebas estadísticas que me van a servir para documentar si hay asociación o si hay correlación, dependiendo del propósito de mi estudio. Y si son variables nominales, voy a tener que saber si son dicotómicas, es decir, si solo son dos variables, o si son politómicas, variables no, que tienen dos componentes, o si son politómicas, es que tienen más de dos componentes, y eso me va a permitir escoger entre este otro grupo de pruebas estadísticas, dependiendo de la intención que yo tenga, si es correlacionar, si es asociar, etcétera. Lo mismo ocurre para las variables dicotómicas. Aquí tengo un grupo de pruebas estadísticas, la cual voy a escoger dependiendo de la intención de mi estudio. Si es asociar, si es medir la asociación, si es... recuerden que solamente en las categóricas tenemos asociación, no tenemos correlación. Lo mismo ocurre. Si tengo variables numéricas, bien sea de intervalo de razón, voy a tener un grupo de pruebas estadísticas, de fórmulas matemáticas que aplicar
dependiendo de la intención que yo tenga en mi estudio. Entonces, usé principalmente variables numéricas y busco correlacionar. Aquí voy a tener estas otras herramientas estadísticas. O busco analizar la sensibilidad, o busco documentar la asociación. Listo. Por eso es que a pesar de que no, esta conferencia se llama bioestadística, pero y a pesar de que no les voy a hablar de cada una de las fórmulas de estas pruebas, sí quiero que se lleven en mente la importancia de que ustedes formulen y definan adecuadamente las variables de sus estudios, porque con base en esto vamos a escoger cualquiera de estas pruebas de una manera confiable y de una manera apropiada. Por eso no se tienen que preocupar, no se tienen que aprender fórmulas, no tienen que usar calculadoras, eso ya está hecho en estos paquetes estadísticos. El más común es Stata y SPSS, que de hecho el SPSS es el que brinda la universidad, creo que lo tiene en la versión 22 y está disponible para que lo instalen en su computador en el Departamento de Salud Pública. O incluso algunas de los análisis podemos hacerlo por medio de SPS, de Excel, y pues obviamente se va a quedar corto en ciertas cosas, pero también puede ser de utilidad. Entonces, ya mencionamos y ya les traté de hilar un poco la importancia de que tengamos una hipótesis bien formulada y que tengamos en mente la necesidad de controlar tanto el error alfa como el error beta. Pero les voy a mencionar o les voy a profundizar un poco más en los tipos de variables y en su definición para que quede un poco más claro y ustedes puedan seleccionar de una manera mejor las pruebas estadísticas. Aquí les recapitulo. Tenemos cualitativas, tenemos cuantitativas, y las cuantitativas se dividen en discretas, continuas, las categóricas en nominales u ordinales. Entonces, ¿qué es una variable? Las variables son las características medibles y observables de personas o cosas que toman diferentes valores, por eso es un nombre. Esa diferencia de los resultados va a estar documentada según la escala que yo estoy utilizando. No es lo mismo decir 1, 2, 3 en una variable que es de intervalo a decir 1, 2, 3 en una variable que es ordinal, ¿cierto? Está la capacidad de hablar de un orden de por medio. Y se dividen a partir de los planteamientos de Stevens en estas cuatro: nominal, ordinal, de intervalo y de razón. Entonces, la nominal es la menos elaborada de las cuatro, posee solamente estas dos características, y es que produce clasificaciones de personas o cosas con base en la evaluación cualitativa, y su uso no brinda información con respecto a la cantidad. Incluso pueden ser números y eso complica un poco más la cosa. O sea, yo me puedo llamar Laura o me puedo llamar 3 para un programa estadístico sin necesidad de que yo equivalga al número 3, ¿cierto? Simplemente va a ser una denominación. Las variables ordinales solamente tienen una ventaja con respecto a las nominales, y es que incorporan el atributo mayor que o menor que, pero como son cualitativas no me permite determinar qué tan mayor es o qué tan menor es. Las escalas de intervalo, como les mencionaba ahorita, se diferencian de las de razón en que el 0 no es de verdad. La característica o el ejemplo principal de eso es la medición de la temperatura. El 0 es una temperatura más, no es la ausencia de temperatura. Y eso no permite que haya proporciones con significado en esos valores. O sea, eso se ejemplifica en lo que les menciono en este último cuadro, y es que no se puede afirmar en ese contexto que la validez de una rectura de 80 grados represente 2 veces más temperatura que la de 40, porque entonces ¿dónde dejamos la proporción que existe con los grados que están por debajo de 0? La escala de razón se caracteriza porque el 0 sí existe, el 0 es la ausencia, y esto permite hacer mediciones que son mucho más precisas y proporcionales. Y los ejemplos más comunes entonces van a ser las mediciones físicas como la estatura o el peso de una persona. Y como les mencionaba, dependiendo de si uso o no decimales, estas variables van a ser continuas cuando uso los decimales, o discretas cuando no son aptas de mencionar decimales. Bueno, aquí entonces ya les hablé de la importancia de que ustedes planteen adecuadamente las variables y planteen adecuadamente las hipótesis para que el estudio estadístico que se va a hacer de su proyecto no tenga problemas y sea lo suficientemente ágil.
Pero entonces aquí viene otra cosa que de la que ustedes deben apropiarse desde la formulación misma del título, y es la muestra que van a necesitar. ¿Listo? Yo no puedo escoger, si quiero que mi estudio sea de calidad, una muestra de 343 personas cualquiera, porque me voy a ver expuesto a los errores estadísticos que les mostré, tanto el error sistemático como el error aleatorio. Además de eso, porque yo estudio solo una muestra y no estudio toda la población, en realidad porque no es costo efectivo. Y pues básicamente porque no es costo efectivo y porque es mucho más ágil analizar una muestra que analizar toda una población, si la muestra es lo suficientemente buena y homogénea para que me permita hacer inferencias. Entonces el proceso se basa en determinar la unidad de muestreo de análisis, en delimitar la población o el universo, en escoger esa estrategia adecuada de selección de la muestra que me permita tener una representatividad suficiente de esa población, y en calcular ese tamaño apropiado por medio de diferentes fórmulas que ya vamos a analizar. Y eso me va a permitir seleccionar las unidades tanto de muestreo como de análisis. Entonces, aquí vienen dos formas de hacerlo. Yo puedo hacer un muestreo probabilístico o un muestreo no probabilístico. En el muestreo probabilístico estoy contemplando tanto el error aleatorio como el error sistemático, y estoy tratando de controlarlo a partir de diferentes estrategias de muestreo. Y esas estrategias van desde el muestreo aleatorio simple hasta el muestreo estratificado y hasta el muestreo por conglomerado. Y el muestreo no probabilístico, pues son diferentes estrategias, me llevo uno detrás del otro, y si no tengo diferencias entre el sexo o entre la edad, y eso me va a repercutir en el estudio, pues bueno, es un riesgo que se asume al no hacer un muestreo probabilístico. Obviamente el muestreo no probabilístico es mucho más fácil, pero claramente está expuesto a incurrir en esos errores que ya les mencioné de una manera más frecuente. Entonces, eso en cuanto a la estrategia de muestreo. Ahora, en cuanto al tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra quiero que lo apropien de una vez. La elección del tamaño de la muestra parte del marco teórico. Entonces ustedes deben fijarse al hacer ese análisis y esa lectura inicial de todo ese estado del arte del tema que están tratando, de cómo van a buscar su muestra, porque vean ustedes que el tamaño de la muestra me va a permitir controlar la significación estadística en la medida en que si las diferencias, por ejemplo, si estoy buscando diferencias, si las diferencias son muy obvias, en realidad voy a necesitar una muestra pequeña, pero si las diferencias son demasiado chiquitas, yo voy a necesitar cada vez más individuos para documentar esas diferencias y para que sea estadísticamente significativo. Asimismo, el poder, que eso corresponde a la capacidad de contrarrestar el error beta, va a partir precisamente del tamaño de esa muestra. Vamos a analizar entonces el efecto del tamaño en esta tabla. Vean ustedes, ¿qué ocurre con la naturaleza de la investigación? Si tengo estudios cuantitativos, voy a necesitar muestras cada vez más grandes en comparación con los estudios cualitativos. Y si tengo estudios cuantitativos que se van complejizando en el contexto de la pirámide de los niveles de investigación que les hemos mostrado en repetidas ocasiones, voy a necesitar también más cantidad de personas en comparación que los estudios que corresponden a los niveles más bajos de la pirámide. Asimismo, entre más variables tenga yo en mi estudio, más personas voy a necesitar, ¿sí? Para lograr documentar precisamente las relaciones, correlaciones o asociaciones que existan en esas variables. Si quiero hacer un análisis de subgrupos, claramente van a necesitar más cantidad de personas. Si voy a buscar una población homogénea, entre más homogénea sea la población, menor va a ser la cantidad de personas que va a necesitar en ese estudio. Si estoy buscando una tasa de incidencia esperada, eso va a detectar, eso va a depender de la frecuencia con la que ocurre la patología que estoy buscando. Entre más infrecuente sea esa patología, pues mayor cantidad de gente voy a necesitar para lograr detectarla. Si la tasa de participación anticipada
eso afecta mucho el número de sujetos que vamos a abordar. Y la tasa de atrición es la pérdida de participantes de un estudio, y obviamente perder participantes en un estudio pues me va a afectar los resultados. Si yo tengo una tasa de atrición bastante alta, pues claramente voy a necesitar muestras mucho más grandes. Asimismo, con la sensibilidad de las mediciones en relación con las diferencias que estoy buscando, que esos ya se los mencioné, y obviamente el tiempo y los recursos financieros van a ser inversamente proporcionales a la cantidad de personas que estoy involucrando en mi estudio. Esta maravillosa tabla que hace parte o que intenta ponerles de manifiesto que el muestreo no se hace a ojito, que el muestreo no solamente se hace aleatorio en una base de Excel, sino que para eso hay fórmulas precisas que me permiten ser preciso y tener una población depurada, dependiendo de si estoy utilizando variables categóricas o numéricas, y de si conozco o no el marco muestral, pues voy a necesitar de estas fórmulas. Esto para sensibilizarlos también en la utilidad que tiene el marco teórico al momento de utilizar el muestreo. Miren que muchas de estas fórmulas me van a preguntar por la prevalencia de la patología que estoy estudiando. Y si yo no tengo en mente la prevalencia de esa patología, y si no la conozco o no tengo una aproximación a ella, pues claramente que el muestreo me va a quedar mal, y entonces mi estudio no va a tener la potencia que yo necesito. Pero pues no les voy a explicar a profundidad, además tampoco es mi experticia hacer este tipo de muestreos, pero sí quiero sensibilizarlos en eso, que es el campo que ustedes sí manejan y sobre el cual ustedes sí pueden tener control al momento de plantear sus estudios. Entonces, ¿en qué quedamos con el análisis estadístico del estudio propuesto? Ya lo vimos. Me hubiera gustado pues que ustedes me hubieran contado como si se sintieron muy intimidados ante este planteamiento estadístico, si entendieron un poquito, si no entendieron nada, como para que miráramos un poco qué tanto de utilidad fue la charla, pero en resumen lo que hacía este análisis estadístico era mirar en primera instancia los estadísticos descriptivos de esta población de 750 pacientes, buscar la correlación entre una fórmula con Z de EPI, la otra fórmula con ZK de EPI, y dependiendo de esos resultados, determinar la precisión y la exactitud con el propósito justamente de controlar el sesgo y el error aleatorio. Finalmente, recomendaciones que quiero darles. Este es un tema bastante amplio, en realidad es casi que un brochazo. Nosotros en las especializaciones vemos casi que un mes de esto y aún así no, es difícil manejarlo, pero teniendo pues algunos parámetros sobre los cuales leer se facilita un poco. Entonces aquí les doy unas recomendaciones de esas referencias bibliográficas que también se los compartí a través del link. El primero de ellos es este libro de metodología de la investigación, es del 2018, es bastante bueno. La recomendación es que no quieran aprender metodología de investigación sobre la marcha. Yo sé que de pronto en la universidad en pregrado no tenemos esta cátedra, pero no intenten formular un proyecto a ojo sin tener conocimiento de estos parámetros en metodología de la investigación que están bien definidos, porque pues eso los va a hacer tener más vueltas, frustrarse un poco. Entonces aproxímense a este libro que es bien amigable y que tiene un apartado muy específico sobre la investigación cuantitativa, que es la que con frecuencia nosotros realizamos en ciencias de la salud. Si quieren analizar los diseños de los estudios, que fue un tema que no abordé en esta exposición porque pues claramente se va a volver más extensa, les recomiendo estos dos libros que también se los envié. Estos dos del doctor y la doctora Fletcher, que por cierto también son uno de los pioneros en la constitución de la medicina basada en la evidencia, ya va en su 5ª edición. Y este otro libro que está en español, que también es de dos hermanos, aquí también cité algunas cosas durante la presentación, que es bastante interesante, y tiene conceptos de epidemiología que son muy útiles al momento de plantear la investigación. En cuanto a la bioestadística, es bastante complejo, por eso les menciono que lo fundamental en el nivel de pregrado es que sepan formular la hipótesis, formular las variables, controlar el muestreo, y ya con eso la bioestadística va fluyendo. Pero si quieren saber un poco más,
está este libro de bioestadística para no estadísticos, es bastante concreto, aunque es tan concreto que deja algunas dudas, y está este otro libro de Gary Taylor de bioestadística, que tiene pues algunas precisiones y es fácil de leer. Y finalmente, para la lectura crítica de artículos científicos, les recomiendo estas guías de uso de la literatura, que son de nada más, nada menos que el doctor Gordon Guyatt, que nos permite leer apropiadamente esta literatura científica y hacer una interpretación sin dejarnos meter los dedos a la boca de la industria farmacéutica, por ejemplo. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Si tienen dudas, pues claramente estamos prestos a solucionarlos. Y eso es todo. Muchísimas gracias.